Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Quiero leerles unos versículos de la Biblia. Quiero que abran su Biblia en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Quiero compartirles una nueva parábola. Estamos con las parábolas de las crisis del reino. Y esta es una historia interesante, atrapante, una parábola realmente es muy linda. Y vamos a leerla. Y el título de lo que tengo para compartir hoy es El prójimo en mi puerta. ¿Viste cuando el perro se te acuesta en la puerta y no lo ves y te tropezás? Bueno, esa es la imagen que quiero dar, el prójimo en mi puerta. Y antes de empezar a leer estos versículos, quiero hacerte una pregunta. No quiero que me la respondas, es una pregunta para pensar. Y la pregunta es, ¿y si el problema no fuera lo que hacemos mal, sino a quién estamos ignorando en nuestra propia puerta? Hoy quiero hablarte sobre lo que estás ignorando, sobre lo que no estás viendo, o estás viendo pero no le prestas atención. Así que vamos a leer estos versículos, son varios versículos, pero voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible para que no te duermas y puedes seguirme en la oración, en la lectura también. Dice así, es la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuántos conocen esta parábola del rico y Lázaro? Hay un montón de folletitos, de cosas así. Vamos a ver qué dice. Dice Jesús, había un hombre rico, mucho dinero, que se vestía con un gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado, este no es el mismo Lázaro que el Señor resucita, es otro Lázaro, es otro personaje, esto es una parábola, ¿sí? Quien estaba cubierto de llagas. Versículo 21 dice, mientras Lázaro estaba tendido, deseando, diga conmigo, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y lamían las llagas abiertas. Versículo 22. Con el tiempo, el hombre, este pobre hombre, murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado o sepultado. Versículo 23. Y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. ¿Quién era Lázaro? Bien, el que estaba a la puerta en esos tiempos. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en angustias en estas llamas. Versículo 25 dice que Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustias. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Le agarró el espíritu de evangelismo al hombre rico, no en el infierno. Bien, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham dijo, si no escuchan a Moisés y los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Señor, gracias por esta hermosa presencia y esta hermosa palabra. Hablanos a nuestros corazones, habla a nuestra mente, abrí nuestros ojos, ayúdanos a corregir pasos que estamos equivocados. Y si esta, Señor, es nuestra primera vez en este lugar, Padre, si hay alguien que nos visita por primera vez, que tu Espíritu Santo toque su corazón, que pueda arrepentirse, que pueda abrir a ti, Señor, y recibir salvación a su alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén
Y amén. Muy bien, esto es interesante. Esto es una parábola. Y como es una parábola o un cuento, no hay que alegorizar en la parábola, sino que nos trae una enseñanza. ¿Sí? Y esta enseñanza es interesante. Esta parábola está ubicada en el capítulo 16 de Lucas. Y en ese capítulo Lucas puso varias parábolas. Y empieza Lucas hablando de las 100 ovejas. ¿Se acuerdan de esa? Eran 100 ovejas. Bueno, esa es la primera. Después Lucas habla de la moneda perdida. Y después habla de otra que es más conocida que el hijo pródigo. Y después habla de el mayordomo infiel. Y después habla de esta parábola. Entonces son diferentes parábolas, un compendio de diferentes parábolas que el Señor viene enseñando acerca del perdido. Y es interesante que la primera parábola de este capítulo, el Señor está hablando fijamente a los religiosos de la época. Se estaba dirigiendo a los fariseos. Pero después se dirige a sus discípulos. Y después, y esta última, se dirige a los que estaban con él en ese lugar, que eran religiosos. No se sabe cuál tipo, si saduceos, escribas, pero eran religiosos, en fin, más sus discípulos. Y esta parábola es realmente interesante. Por eso nos tenemos que situar en el lugar. El Señor Jesús estaba con ellos, con los religiosos de la época y con sus discípulos. Dice la palabra, leemos en los evangelios, que Él vino a los enfermos, a los pecadores, a los que necesitaban sanidad. Él no vino a los sanos. Y todo esto tiene un trasfondo y quiero que me acompañe. Vamos a ver esta parábola paso a paso. ¿Cuántos la conocían? Levanten la mano, ¿quién la conocía? La mayoría. ¿Quién no la conocía? Muy bien, interesante. Vamos a ir paso a paso. Esta historia nos muestra dos personajes. ¿Quiénes son esos dos personajes de esta historia? El hombre rico y Lázaro, el mendigo, el pobre, el que estaba ahí deseando comer de las migas que caían de la mesa del hombre rico. Y vamos a hablar primero del hombre rico. ¿Qué nos dice acerca de este personaje que el Señor Jesús nombra en esta parábola? Y el hombre rico es interesante porque este hombre no es condenado por su riqueza en sí. Porque había más hombres ricos en la Biblia, como Abraham, como Job, gracias por la acotación, o José de Arimatea en el Nuevo Testamento. En realidad este hombre no estaba siendo acusado o siendo condenado por su riqueza. Pero a diferencia de estos hombres ricos que le nombré, este hombre rico en particular, el Señor Jesús lo muestra como muy avaro, muy ostentoso. Ya daba asco de tan rico que era. ¿Viste como ese político que roba y roba y roba y te da asco de lo rico que es? Entonces, a diferencia de estos, este hombre rico, él vestía de púrpura y de lino fino. Y la verdad que la ropa hecha de púrpura era sacada de algo natural de aquel tiempo, que me olvidé el nombre, del musgo, y era muy cara. No era como en la ropa cara, que yo no uso ropa cara, así que no me acuerdo las marcas. Balenciaga o esas cosas, ¿no? Ponele que era un Balenciaga a la enésima potencia, ¿no? Era muy caro. Y sus calzoncillos, porque la ropa interior, sus calzones eran de lino fino. Yo con un calzón de eso vivo toda la vida. Entonces, ya con la forma de vestir, el Señor Jesús nos estaba mostrando a alguien de mucho dinero, muy rico, ¿no? Vestía con una forma muy reservada que solo los de la realeza podían vestir, y algunos sacerdotes vestían de esa forma. Entonces ya se sabe cómo el Señor Jesús viene hablando y qué viene mostrando acerca de la religión. Entonces, este rico nos dice que disfrutaba de su comida todos los días. Podemos decir que si era un argentino, vivía de asado todos los días, o de carne asada, de esa comida que uno solo come los fines de semana.
Era algo normal, comía banquetes todos los días, lo mejor de la gastronomía. Se podría decir, como lo llamamos algunos, estaba podrido en dinero. Se limpiaba las lágrimas con billetes, iba al baño y en vez de tener el papel tenía billetes, algo así, era mucho el dinero que tenía. Y eso era lo que reflejaba el Señor Jesús con esta parábola. Y entonces, en una época donde la gente de aquel tiempo, la gente común, tenía como mucho, con suerte comía carne una vez a la semana, en aquella época, este hombre dice que comía todos los días carne. A la mañana carne, a la tarde carne, a la noche carne, todos los días. Entonces nos revela el Señor Jesús con esta parábola que hemos leído. Usted léala otra vez en su casa, no solo la lea acá, léala una y otra vez. Y fíjese los detalles de esta historia que es realmente interesante. Entonces el Señor Jesús nos muestra a alguien ostentoso. Alguien que como un pavo real se pavoneaba por toda la ciudad con sus riquezas y su dinero. Y por otro lado, ¿a quién tenemos? A un mendigo. Y es interesante porque en las parábolas el Señor Jesús nunca pone nombre a los personajes. Pero en esta parábola en particular el Señor le pone un nombre a este personaje que es Lázaro. Lázaro, Jesús, Lázaro. ¿Ese te acordás? ¿Alguien la sabe esa obra de teatro? Son viejos los que la saben, porque yo me la contaron antes de empezar. Entonces tenemos a Lázaro, que era un mendigo, y es interesante porque el Señor pone a este mendigo en la historia, y esto podemos decir que era una prueba para el hombre rico, este hombre ostentoso con todo su dinero, era una oportunidad para que él muestre si tenía corazón o no. ¿Sí? Si él tenía corazón de ayudar a este hombre pobre que estaba a la puerta. Entonces este hombre pobre que estaba ahí tirado en la puerta, que era muy pobre, estaba en la entrada de la mansión de este hombre rico, como leemos acá, dice que había sido llevado hasta ahí. No sabemos si podía caminar, si no podía caminar, que estaba cubierto en llagas como lastimaduras. Y era tal así que estaba tan lastimado que los perros lamían sus heridas. Y como saben, en la antigüedad y en aquel lugar del mundo, los perros no son como ahora que los llevan en los changuitos de los bebés, ¿no? Los perros eran maldición. Eran, el que estaba con perro era maldito porque era algo de la calle, algo feo, algo inmundo, cochino. Entonces que un perro le lamiera sus heridas era lo peor de lo peor para esta persona. Entonces este tipo de persona estaba ahí en la puerta de este hombre rico. Y lo curioso de este hombre, como le decía recién, se llamaba ¿cómo? Lázaro. ¿Sabes qué quiere decir Lázaro? Dios es mi ayudador. O Dios es mi ayuda. Así que si pensás ponerle un nombre a tu hijo, Lázaro. Lázaro. Dios es mi ayuda. Y lo interesante de por qué el Señor Jesús le puso este nombre a este personaje en su parábola es porque se significa Lázaro, Dios es mi ayuda. Entonces nos habla de que este hombre confiaba en Dios y que Dios estaba con este hombre para diferenciarlo del hombre rico. Entonces estaba Dios es mi ayudador, este hombre pobre, y tampoco esta parábola no apoya de que el rico va al infierno y el pobre va al cielo. ¿Sí? No tiene nada que ver eso. No es esa la enseñanza de esta parábola. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, Jesús le pone nombre a este personaje, dando a entender que en todas sus angustias su confianza estaba en Dios. Que a pesar de lo difícil de su vida, él confiaba en Dios. Entonces estaba este hombre pobre, era un mendigo, tenía muchas úlceras, los perros le lamían sus heridas. Y acá estaba la oportunidad del rico. Esa era su oportunidad. Tenía a alguien a quien ayudar. Tenía a alguien a quien darle una mano. Tenía a alguien a quien poder mostrarse misericordioso. ¿Por qué? Porque estaba en la puerta de su casa. Y el rico salía y entraba de su casa. Entonces, como mínimo tendría que haber hecho esto, ¿no? Para salir, o estaba a la puerta, lo miraba todos los días, estaba ahí.
Entonces era su oportunidad para hacer algo. Era su oportunidad para socorrerlo, para ayudarlo, para darle abrigo, para llevarlo a un lugar para que lo atiendan, para hacer algo con el mendigo. Porque estaba ahí, enfrente de sus ojos. ¿Cuántos son este tipo de personas que, por ejemplo, las sillas están así y hay una así? Hay algunos que no les importa, hay otros que la tienen que acomodar. ¿Cuántos son así? No, tienen ese toque de, no está alineada, no sé de quién es, pero no está alineado, ¿no? Estaba enfrente, era algo que veía, entonces era imposible que no hiciera nada. Teniendo tanto caudal de dinero, teniendo tanta riqueza. Entonces, este mendigo estaba ahí. Y es interesante porque nos dice la Biblia, lo que leímos recién, ¿qué deseaba el mendigo? Muy bien, las migajas, estaba atenta. Las migajas. Ustedes saben que en la antigüedad no había servilleta como ahora. Porque y tampoco se comía con cuchillo y tenedor, sino se comía con las manos. Y como se comía con las manos, comían comida con grasa y se limpiaban las manos con pan para sacarse la grasa. Entonces tenían la mano con grasa, agarraban el pan, se limpiaban y lo tiraban abajo de la mesa. Eso quería comer el mendigo. La mugre. Ya que no me da nada esta persona, aunque sea, me gustaría comer de sus desechos. Y el Señor Jesús habría hablado en otra oportunidad en cuanto mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaba hablando de los religiosos. Que lo que menos le importaba a los religiosos era la gente con necesidad que tenían enfrente de sus ojos. Al contrario, le ponían cargas pesadas. Entonces el pobre quería comer eso, ese pan arrojado debajo de la mesa. Era algo que él deseaba. No, es interesante porque no se nos dice que él comió del pan. Uno piensa, bueno, alguna migaja comió. No, él deseaba comer esa mugre. Aunque sea eso, todo manoseado, todo sucio. Hay algunos que no pueden tomar del pico de otra persona. Yo no quiero ofrecer mate de mi mate y nadie se anima a ponerle. Se arrugan, ¿eh? ¿Qué tiene mi saliva, Ay, pastor, qué feo. Bueno, él deseaba tomar mate con el pastor. Una cosa es cierta de esta historia y es interesante, que el rico, después de leer esta historia y leerla una vez más, realmente esta persona rica, este exhibicionista, porque mostraba su riqueza, mostraba todas sus habilidades, todas sus cosas, no prestaba atención al mendigo. No lo registraba. Era un habitué ver al mendigo. Es un habitué que la gente se va al infierno, no la registras. Y bueno, se va al infierno, ¿y qué? Y se va al infierno, ¿y qué? Ya no registras al mendigo espiritual. Solo te enfocas en tu bienestar. Y si coman de algo que se caiga de la mesa. Y eso... Ese es el llamado de atención de Jesús. Yo vine a los enfermos. Yo como con publicanos y pecadores. Yo no le doy lo que sobra, yo le doy lo que les vine a dar. Y ahí estaba el rico, y ahí estaba el pobre. Este rico solamente vivía para sí. Y esta escena cambia bruscamente. ¡Tan! Se produce una línea. ¿Qué sucede? Carabúfete, fiambre, los dos. Pero algo interesante del fiambre, algo interesante de que murieron. Al pobre, al mendigo, lo vino a buscar los ángeles. Al rico lo llevaron a la sepultura.
Qué lindo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el Hijo de Dios no ve la muerte, lo vienen a buscar. El que no tiene a Cristo termina sepultado. Qué lindo, hermano. Ahora sí hace una sonrisa, estaba serio, pero ahora sí sonría, qué lindo. Uno no ve la muerte, lo vienen a buscar. Yo no me quedo, me voy con él. Había una canción, ¿no? Yo no me quedo, me voy con él. Que viva Cristo, que viva él. ¿No? O sea, pañuelito ahí, ¿no? Entonces, en esta escena cambia todo. El mendigo muere. Se dice que murió primero el mendigo y después murió el rico. Y ahí tenemos esta escena interesante. Recuerden, en estos versículos no hay que hacer mucha alegoría, porque tenemos que entender que el Señor Jesús estaba contando esta parábola a judíos. Y los judíos tenían una imagen del cielo y ellos decían que iban todos al seno de Abraham. Por eso que estaba Abraham en la historia. ¿Entienden? Entonces es como ellos imaginaban el cielo. Pero como es una parábola, no es teología, es una parábola, Jesús está queriendo mostrar una enseñanza a nosotros hoy. ¿Sí? La Biblia es clara, es sencilla, no hay que buscarle la quinta pata al gato. Es lo que trato de hacer en esta noche para que usted se vaya con una buena palabra. Aunque es media cachetada, pero bueno. Entonces Lázaro está en el cielo, está en el seno de Abraham, y le hizo un honor a su nombre. ¿Qué significaba Lázaro? ¿Se acuerdan? Muy bien, Dios como ayudador o Dios es mi ayuda. Estaba ahí Lázaro en el cielo y él puso su confianza en Jesús. Él puso su confianza en Dios y terminó descansando con Abraham. Terminó recostándose ahí tranquilo, comiendo al fin, relajado, en paz. Dios había ordenado a los ángeles que vayan, lo lleven con Abraham. Y ahí estaba Lázaro, el que había anhelado recibir las migajas y las sobras, ahora está en la mesa celestial, donde había un banquete. Siempre hay recompensa para sus hijos. Tal vez te toque vivir en una situación toda tu vida difícil, complicada. Tal vez no recibas el bono de Navidad. Tal vez no recibas lo que tanto esperás, pero sí vas a recibir la corona de gloria. Pero sí vas a estar sentado en la mesa. Pero sí vas a estar disfrutando de lo que Dios tiene para vos. Eso es seguro. Esa es la paz del cristiano. En el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo vencí al mundo, ¿no? Entonces, Lázaro tal vez no era la mejor situación del mundo, pero él tenía su confianza en el Señor y no sacó su confianza en el Señor. Y él tuvo su recompensa. Él tuvo su lugar. Hermano, aunque la situación sea difícil, aunque te chupen los perros, confía en el Señor. Confía en Él. Dios es fiel. Está sentado a la mesa del Rey. No importa si te tocó ser un mendigo, si te tocó ser esto, lo que sea en este mundo, en el momento que yo recibo a Cristo a mi vida, ya estoy en la mesa del Rey. No importa cuál sea tu trabajo, lo que fuese, estás sentado a la mesa del Rey. ¡Tremendo! Amén, dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Después el rico murió. El rico muere, estira la pata, como quien dice. ¿Y dónde termina el rico? En un sauna termina, ¿no? La imagen de este rico es que todo lo que él anhelaba, en que tenía en la tierra, todo lo que él decía que era perfecto y que tenía en la tierra, ya no lo tiene más. El que confiaba en Dios terminó sentado a la mesa. El que confiaba en las riquezas terminó en el horno de fuego. Entonces tenemos la escena entre estas dos personas. Versículo 23 al versículo 24 sucede como una ida y vuelta entre el rico y Abraham, porque el mendigo estaba en su ¿no?
Entonces se pone a hablar con Abraham, este loco que estaba ahí abajo. Y hay un lenguaje, porque recuerden que la parábola es como, es literatura judía. Entonces hay un lenguaje terrenal para describir su condición. Tenemos, necesito que mojes la punta de mi lengua porque me estoy cocinando, necesito algo que me refresque, y etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, estas descripciones no se tienen que interpretar de una forma literal, ya que es un recurso figurado, es parte de toda la historia que el Señor Jesús está narrando, pero la enseñanza es otra. Y a eso quiero dirigirme. En cuanto a esto, hay unas verdades interesantes y definidas en la vida futura que nos damos cuenta en esta historia, en esta parábola que cuenta el Señor Jesús. Lo primero es que en la eternidad vas a estar plenamente consciente de lo que te está pasando. Algunos se salvan, otros no se salvan. Algunos se van al infierno y otros se van al cielo. Es así, es lo que nos muestra esta historia. Lo otro que nos muestra esta historia es que la persona que ha muerto, su alma se separa del cuerpo y va donde, según cómo fue su vida. Si fuiste como el mendigo que confiaste en Jesús y confesaste a Jesús, vas a estar sentado a la mesa. Y si fuiste como este rico, vas a estar en el infierno, que realmente la palabra es infierno. Entonces es interesante porque él dice que pueda ir yo allá. ¿Y qué le responde a Abraham? Y ya no se puede porque ya estás allá. Entonces las oportunidades se dan en vida. Una vez que moriste ya no hay más oportunidad. No hay chance. Por más que pagues lo que pagues, como dice la Iglesia Católica, bueno, trae la plata que vamos a hacer. ¿Cómo se llama eso? Eso. Usted sabe mejor que yo. No se puede. Una vez que murió, la persona murió. Por eso es tan importante que prediquemos el Evangelio, para que ninguno se pierda, mas todos sean salvos. Es la única opción, porque una vez que uno parte, ya está. Hay una película que me encanta, El Gladiador. ¿Cuánto la conoces esa película? Maximus, Maximus. Y tiene una frase esa película que me gusta, que lo que hagamos en esta vida va a tener eco en la eternidad. Y es así. Tu vida, tu eternidad se define acá. Por más que el mundo te lo quiera decir, disfrutar de la vida al máximo, vivir, pero en realidad tu vida, tu eternidad se define hoy. Ese es el punto. Vamos a seguir con la historia, no me quiero detener tanto. Después el rico dice que le agarra ese espíritu evangelístico y ¿qué le dice? Por favor, manda a alguien a que le hable a mi familia, porque tengo 5 hermanos y son como yo, o peores, que se den cuenta que, por favor, hablarle. Entonces, ¿qué le dice Abraham? Mirá, tiene a Moisés y a los profetas. Bueno, que resucite a alguien, ¿no? Y resucitó a alguien hace 2000 años. Y siguen sin creer. Vino alguien de la muerte y nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí y a través de mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el rico estaba desesperado, pero no había forma. Es el mensaje que se debe creer. Entonces el resultado de todo esto nos dice, y toda esta parte, esta charla entre el rico y Abraham nos da esta enseñanza de que la oportunidad para vivir una vida llena de frutos es hoy. Tu oportunidad es hoy. Hoy es tu oportunidad. La decisión está en tu corazón hoy. Hoy vos decidís cuál va a ser el rumbo de tu vida. Hoy vos decidís cuál va a ser tu futuro. Esto nos enseña que es hoy, no mañana. No, voy a vivir mi vida lejos de Jesús cuando soy joven para disfrutar, porque mañana puede ser tarde. Porque tu eternidad se define hoy. La eternidad de tu vecino se define hoy, no mañana le hablo. La eternidad de tus hijos se define hoy, no mañana los llevo a la iglesia. Y cuando hablo de hijo me refiero de niño, porque ustedes saben que los niños se van al infierno también.
porque necesitan escuchar el evangelio de Cristo. Y se los digo esto para que nos despertemos, para que no seamos como el rico que ignoraba todo. Y sí, mueren niños, y sí, bueno, y muere, y quedamos como que, y sí. Entonces, ¿cuál podría haber sido el pecado del rico? No sacó a Lázaro de la puerta, porque no es que lo echó, fuera, vagabundo, no lo echó de su puerta, de la puerta de la casa. Tampoco nos leemos que no le dio golpes mientras pasaba, mendigo mugroso, no le dio golpes. No vemos que al parecer no se opuso a que si, no sé, quería comer lo que se caía de la mesa, tampoco él no le dio importancia si lo hacía o no. No es que fue deliberadamente cruel con Lázaro. El pecado del rico fue que no se preocupó en lo más mínimo por Lázaro. No hubo interés. Lázaro era parte de su entorno, era parte de su sociedad, era parte de su comunidad, era parte de su barrio, era parte de su cuadra. Pero él lo aceptó como algo natural, que Lázaro estuviera a la puerta ahí, moribundo, sufriendo una enfermedad, sufriendo el hambre, mientras él se rodeaba con sus lujos. Entonces, el problema con el rico fue que no fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo. Eso fue lo que lo llevó al infierno. A veces, nuestro pecado no es lo que hacemos, sino lo que no hacemos. El pecado era que podía ver el sufrimiento, podía ver la necesidad de su entorno, pero nada tocaba su corazón, nada lo movía, nada para hacer ni remediarlo. Nada movía su corazón. Yo tengo todo lo que quiero, tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito y ya está. Si hay gente que se muere por la droga, se muere por el alcohol, si mis vecinos, y sí, se va a ir al infierno porque bueno, es pecador. Ese es el espíritu del rico, es el espíritu del religioso. Me creo raza superior porque me voy al cielo, cuando en realidad me estoy yendo para otro lado. Todo lo que estamos en este lugar somos pecadores, arrepentidos. Entonces, Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando escribe esta historia, esta parábola, deja bien en claro que el pecado está en ver el bien que se puede hacer y no hacerlo. Y para apoyar esto tenemos Santiago 4:17 que nos dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Opa, pasó el tiempo, Esta era la actitud de los religiosos de ese tiempo. Ellos se encargaban de poner cargas pesadas a otros, de vivir de ellos, de ignorarlos, no les importaba nada. Pensaban que porque eran religiosos y sabían los profetas y demás eran mejores. A veces el cristiano se cree mejor que el pecador. ¿Dónde están los cristianos? Sí, el pecador. ¿Y sabes qué hizo Jesús por el pecador? ¿Sabes qué hizo Jesús por el pecador? Murió. ¿Y vos qué haces por el pecador? Lo mandás al infierno. Cuando él se paseaba y veía a los pecadores, ¿sabes qué decía él? Son como ovejas que no tienen pastor. Vos estás escupiendo por lo que Jesús dejó la vida. Hay dos cosas que tenemos que aprender de esta historia y termino. 4 minutos. No podés y no puedo ser indiferente a lo que me rodea.
No podemos ser indiferentes a lo que nos está rodeando. Hermanos, hay gente que se está yendo a una eternidad sin Jesús. El 80% de la población de esta comunidad es hispana. Pero va a la iglesia católica, necesita de Cristo. Pero es borracho, necesita de Cristo. Pero golpea a su esposa, necesita de Cristo. Pero es esto, necesita de Cristo. Él no vino por los sanos. Él no vino por los que están bien. Él vino por ¿quién? Por los enfermos, por mí. Que estoy enfermo, que estoy mal, que estoy con nervios, con ansiedades. Él murió por mí. Entonces no ignoremos a aquellos que se van a una eternidad sin Jesús. Cada decisión moral cuenta. Todo lo que hagamos en esta vida tiene eco en la eternidad. Me encanta esa frase. Lo que pareció insignificante para el rico, que era ignorar a alguien que era mendigo, definió su eternidad. Lo que te parezca a vos insignificante, que Dios te invita a hacer, tiene un peso eterno, tan grande que no te imaginas. No midas las cosas según lo terrenal. Porque cada detalle de tu vida tiene resultados eternos. Ningún pecado es aislado, todo tiene consecuencias, sea por no hacer lo que debo hacer o hacer lo que no debo hacer. Si amamos a Dios, ¿amamos a quién? Al prójimo. No me podés decir que amás a Dios y odias al vecino. Lo segundo que podemos aprender es no poner la confianza en lo material, no poner la confianza en lo que hago para el Señor, no poner la confianza en algo externo, temporal, sino poner la confianza en Jesús. Este rico pensaba que tenía todo lo que quería en la tierra y eso estaba bien. Y que el otro se caiga a un pozo, a mí no me importa. Yo estoy bien y mi familia está bien. Y hay hermanos que no tienen trabajo, y hay hermanos en la fe que no tienen para comer, y vos ni enterado estás. Porque venís acá, te sentás y te vas como si nada. Iba a decir algo, me olvidé. No, es que me olvidé, si no lo digo, pero me olvidé. No había un amor genuino por Dios. El rico vivía a sí mismo, alimentando todos sus deseos, alimentando todos sus placeres. No había algo genuino por Dios. A veces venís a que Dios te llene como decimos en Argentina, te llene el buche. ¿Qué es el buche? Algunos estamos demasiado llenitos. Mucho buche tenemos. Pero a veces venís a que Dios te dé. Y no es eso lo que salva. Si no das, si recibís y no das, vas a reventar. Porque todo lo que recibes, tenés que dar. Pastor, tengo trabajo y hasta que se me salen por las orejas el trabajo que tengo. Bueno, mira, hay varios hermanos que no tienen trabajo. Pero tener un hermano en la iglesia cerca mío. Bueno. Muy bien. Para terminar, hermano, no ignores lo que tenés enfrente tuyo. No confíes en lo temporal, sino pone tu confianza en Jesús. El mensaje de esta parábola es arrepentimiento. Así como el Señor Jesús le dijo a los religiosos, si ustedes no se arrepientan, por más que tengan ropa púrpura, por más que tengan calzones de lino fino, por más que tengan lo que tengan, van a ir al infierno. Pero si ustedes se arrepienten, van a estar en mi mesa. Ese es el mensaje, eso es lo que tenemos que predicar de Cristo. Estamos frente a dos decisiones. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestra religiosidad que nos lleva a estar ajeno a lo que sucede, no solo con la sociedad, sino con mi hermano en Cristo, y también aquello que me ha alejado de Dios. Necesito trabajar, y me olvidé de Dios, y mi vida espiritual, y lo que Dios ha hecho en mi corazón.
Te invito a que cierres tus ojos un momento y vamos a hacer algo práctico. Yo sé que tienes a alguien en el corazón, en tu barrio, en tu cuadra, que necesita de Jesús. No puedes ignorarlo. No puedes decir no cambia más cuando Dios es el que cambia vidas, el que transforma corazones, el que salva al que está perdido, el que levanta al pecador. Si Él me salvó a mí, Él puede salvar a cualquiera. Si Él te salvó a vos, puede salvar a cualquiera, porque Dios tiene el poder. No podemos ignorar más. No pierdas más el tiempo. No ignores a tu alrededor. No veas la necesidad y mires para otro lado. Hay necesidad que Dios te puso ahí para que vos llegues con un mensaje de salvación, para que vos llegues transformando una vida. No solo diciendo, ay, voy a estar orando para que consigas trabajo, sino buscando por el hermano para que él pueda conseguir. No solo dar palabras lindas, sino acompañar, sabiendo que hay una realidad que nos rodea y que somos la iglesia y que somos las manos de Dios, somos los pies del Señor, somos el mensaje, somos el recipiente donde Dios ha puesto el mensaje para otros. No te lo quedes vos. Así que yo quiero que pienses en esa persona, que piensen en esa persona que tal vez has ignorado un tiempo. Pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y hay tantas preocupaciones que bueno, si se va al infierno o si pasa esto y bueno, se lo buscó él. Y nos desinteresamos de la situación. El Señor Jesús nos enseña con esta parábola. Es que no podemos tener ojos ciegos frente a la necesidad y oídos sordos frente al clamor de los que piden ayuda. Abramos nuestros oídos, tengamos el corazón de Cristo. Amar a Dios con todo el corazón, toda nuestra mente y amar al prójimo como a nosotros mismos. Padre, Señor, oramos por esa persona. Ahora quiero que tomes un momento y ores por esa persona. Señor, ayúdanos a darnos valentía para hablar, para acercarnos, para ayudar. Señor, que los trajines del mundo, del sistema, de todo donde estamos, el trabajo, la escuela y tantas cosas nos han cegado y nos han puesto en un lugar donde no nos interesa quién está alrededor o quién esté pasando necesidad. Solo queremos que haya abundancia en nuestro hogar, pero no miramos a aquel que necesita. No estamos prestando atención a aquel que está ahí al lado nuestro, que vemos que no tiene. Padre, despiértanos, despierta tu iglesia. No queremos ser esa iglesia que está dormida y que solo viene a buscar por sus necesidades, sino que queremos ser esa iglesia que sale y se compromete con la comunidad, que se compromete con la cuadra, que predica tu evangelio, que busca oportunidad para que otros sean salvos. Padre, en el nombre de Jesús, despiértanos, Señor, donde andemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en actividades de la comunidad, que seamos luz a aquellos que están en tinieblas. Guárdanos de ser como este rico, guárdanos de ser como esta persona que solo le importaba a él mismo y nada más. Señor, ayúdanos. No queremos ser religiosos que solo van a un templo y miran por sí mismos, Señor. Queremos ser personas entregadas a ti, Señor, que confían en tu mensaje, que se entregan por tu mensaje. Padre, despiértanos, despierta tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.